Hola, mi nombre es Enrique Muñoz Prado, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Zacatecas en la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud. El objetivo de realizar este video es presentar información dinámica a los alumnos que cursan la materia de neuroanatomía y anatomía general para así facilitar el estudio de los contenidos del programa de la materia. Sin más demora, iniciemos con el tema. El sistema genital masculino es la parte del cuerpo que realiza una función sexual, encargándose así de garantizar la reproducción del varón. En este video analizaremos una parte del sistema, puesto que mi compañera, la alumna Giselle Martínez Belmontes, se encargará del resto del tema. La división de los temas fue realizada con el libro Anatomía Clínica de Pro. El sistema genital masculino está conformado por los siguientes órganos: los testículos, el epidídimo, las vías espermáticas, entre ellos los conductos deferentes, las glándulas vesiculosas, los conductos eyaculadores, la uretra. También está constituida por las glándulas anexas como lo son la próstata y las glándulas bulbouretrales. Y por último, el pene. Aquí también es importante mencionar que si observamos la diapositiva, los primeros 6 componentes del sistema genital masculino se consideran como genitales internos y los últimos dos, es decir, el escroto y la envoltura del epidídimo, además del pene, se consideran como genitales externos. Recordemos que en este último también abarcan la porción distal o la porción esponjosa de la uretra masculina del sistema urinario. Como mencioné, en este video solo hablaré de los testículos, el epidídimo, el conducto deferente y las glándulas vesiculosas. Hablaré sobre los testículos. Estos son dos y desempeñan un papel de glándulas mixtas, como glándula exocrina produciendo los espermatozoides o los gametos masculinos y como glándula endocrina produciendo la hormona testosterona, que desde el desarrollo del individuo actúa sobre otros órganos del cuerpo modificándolos y adquiriendo así los caracteres sexuales secundarios que son típicos del sexo masculino. Normalmente los testículos están situados por debajo de la raíz del pene, contenidos en las bolsas testiculares. El testículo izquierdo está situado más por debajo que el derecho y ambos se hallan situados por el cordón espermático. Son de forma ovoidea, aplanados transversalmente. Su volumen es variable, pues se presentan cambios con la edad. En el adulto miden como promedio de 5 a 6 centímetros de longitud por 2,5 de espesor y 2 centímetros en su diámetro máximo transverso. Normalmente alcanzan 20 gramos de peso y presentan exteriormente una coloración blanco-azulada y una superficie lisa y brillante. A los testículos se le distinguen dos caras, una interna y otra externa, además de dos bordes, que es uno superior y otro inferior, y dos extremidades o polos, uno anterior y otro posterior. Los testículos están rodeados por una membrana serosa que es la túnica vaginal. Esta está formada por una capa parietal externa que se refleja para continuarse con la capa visceral.
La capa visceral está apoyada sobre la túnica albuginea y el epidídimo. La túnica vaginal presenta una flexión superior que conforma el ligamento superior del epidídimo y otra flexión inferior que corresponde al ligamento inferior del epidídimo. Entre el testículo y el epidídimo se forma una hendidura, que es la túnica vaginal, que se denomina seno del epidídimo. La túnica albugínea es una capa de tejido conectivo denso que rodea el parénquima testicular, enviando tabiques de tejido conectivo desde el mediastino testicular, que es la porción más densa de la túnica, o cuerpo de Iagimoro, hasta la superficie testicular. Estos son los tabiques testiculares que limitan a los lobulillos testiculares, y en estos encontramos a los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos contorneados tienen un trayecto tortuoso y están ubicados en la porción periférica de los lobulillos testiculares. Se continúan con los túbulos seminíferos rectos, que desembocan en la red testicular o red de Testit, ubicada a nivel del mediastino testicular. Desde esta última parten de 10 a 20 conductillos eferentes que desembocan en el conducto del epidídimo. La siguiente es el sistema genital masculino, es el epidídimo, cuya función es la de almacenar a los espermatozoides. El epidídimo está apoyado sobre el borde posteromedial del mediastino testicular. Presenta tres porciones: la cabeza, que es superomedial, formada por los conductillos eferentes; el cuerpo, que es la porción media y está separada del testículo por los surcos lateral y medial; y la cola del epidídimo, que corresponde a su porción inferior. El conducto del epidídimo se encuentra desde el final de la cabeza del epidídimo hasta el conducto deferente. Mide aproximadamente de 5 a 6 centímetros. En el epidídimo también se presentan conductos aberrantes. Estos son nombrados según su ubicación. Pueden ser superiores o inferiores. La vascularización de testículos y epidídimo está dada por las arterias gonadales, en este caso también llamadas testiculares, la arteria del conducto deferente y la arteria cremastérica. La primera de estas arterias, la red testicular, se origina en la cara anterior de la aorta abdominal, entre las arterias renales y mesentérica superior, y desciende en dirección oblicua cruzando por delante del uréter para ingresar en el conducto inguinal y ascender así al borde posterior del testículo, y da como ramas la arteria del epidídimo y arterias ureteras. La arteria del conducto deferente se origina de la porción permeable de la arteria umbilical, que es rama de la arteria ilíaca interna, rama de la arteria ilíaca común, que es terminal de la aorta abdominal. Esta arteria, la arteria del conducto deferente, desciende en la pelvis por detrás del fondo vesical y a partir de ahí acompaña al conducto deferente hasta el testículo, donde se anastomosa con la arteria del epidídimo,
que como ya vimos es rama de la arteria testicular e irriga al epidídimo y al polo inferior del testículo. La arteria cremastérica se origina de la epigástrica inferior, que es rama de la arteria ilíaca externa, rama de la ilíaca común, terminal de la aorta abdominal, a nivel del cordón espermático y las bolsas escrotales, llegando hasta la cola del epidídimo y también al testículo. En el sistema genital masculino encontramos que las venas testiculares forman por encima del testículo, a nivel del cordón espermático, un plexo venoso denominado pampiniforme. Este plexo está formado por dos grupos, un grupo anterior y un grupo posterior. En el cordón espermático, el grupo anterior acompaña a la arteria testicular y en el grupo posterior al conducto deferente. Algo importante de mencionar es la existencia de la dilatación de las venas testiculares en el plexo pampiniforme, que constituye el varicocele. El conducto deferente es la siguiente estructura del sistema genital masculino. Este tiene una longitud aproximadamente de 45 a 50 centímetros. Su trayecto inicial es tortuoso y luego se toma recto. Es la continuación del conducto del epidídimo y termina en la uretra. El conducto deferente presenta distintas porciones. La porción escrotal, donde está unido al dorso del epidídimo por tejido conectivo laxo. La porción funicular, que esta corresponde cuando está dentro del cordón espermático. La porción inguinal, a nivel del conducto inguinal, y la porción pelviana, en donde el conducto deferente ingresa a la pared lateral detrás de la pelvis, después de atravesar el anillo inguinal profundo. En la porción escrotal, funicular e inguinal, el estudio del recorrido del conducto deferente resulta un tanto fácil, lo que no ocurre con la porción pelviana o pélvica de este. Esta porción, el conducto presenta un trayecto inicial por la fosa ilíaca, desde donde se dirige hacia abajo y medialmente pasando por encima y lateral de la arteria epigástrica inferior, en un espacio retroinguinal o espacio de Brogos. Después cruza por arriba y medialmente a los vasos ilíacos externos. A continuación, ingresa a la pelvis menor, donde describe una curva cóncava hacia abajo y cruza medialmente a la arteria umbilical. Pasa por encima, medial y delante del uréter y se ubica por detrás de la vejiga urinaria. Luego se encuentra por encima y por dentro de la vesícula seminal, delimitando con el conducto deferente contralateral el ángulo interdeferencial que está dentro del ángulo interventricular, del cual hablaremos un poco más adelante con más detalle. En su terminación, el conducto deferente presenta una dilatación, la ampolla del conducto deferente. Esta última presenta una dilatación secular, lateralmente denominada divertículo de la ampolla, que se une al conducto excretor de la glándula vesiculosa, formando
el conducto eyaculador, que ingresa a la próstata. La pared del conducto deferente está conformada por la adventicia, que es una capa muscular que a su vez tiene tres capas de células musculares y una mucosa revestida por epitelio ciliado, que forma pliegues longitudinales, los cuales van a servir como reservorios. Deferente está irrigado por la arteria del conducto deferente, descrita previamente, y a veces también por una rama de la arteria vesical inferior, que es rama de la arteria ilíaca externa, rama de la ilíaca común, terminal de la aorta abdominal, mientras que el drenaje venoso del conducto deferente termina en las venas testiculares o en la porción terminal de las venas vesicales. Las vesiculosas o vesículas seminales son estructuras tubulares de aproximadamente 5 centímetros de longitud de una pared delgada. Están formadas por una capa externa, la adventicia, compuesta por tejido conectivo que fija a las glándulas vesiculosas al fondo vesical. Una capa muscular de células musculares dispuestas de manera espiralada, y a la mucosa, loculada y recubierta por un epitelio secretor. Esta es la parte que produce a la secreción viscosa que participa en la constitución del semen. El conducto excretor de las glándulas vesiculosas desemboca en el conducto deferente, formando así al conducto eyaculador. Los bordes mediales de las glándulas vesiculosas forman al ángulo interventricular, cuyo vértice corresponde a la base de la próstata, y dentro del cual están los conductos deferentes, que a su vez delimitan al ángulo interdeferencial. Las vesiculosas reciben su vascularización de la arteria del conducto deferente y de la arteria vesical inferior. También pueden recibir alguna rama de la arteria rectal media, mientras que las venas forman un plexo alrededor de las glándulas vesiculosas, que desembocan en los plexos venosos vesicales y prostáticos, y en las venas rectales medias. Todas terminan en la vena ilíaca interna. Espero que este video haya sido de utilidad para todos y les sirva para concretar los contenidos que veamos en las clases. Muchas gracias.